Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar nuevamente de Venezuela, pero de la Venezuela que muchos soñamos iba a ser próspera, pero no se logró el objetivo. Ya saben por qué. 26 años de drama, más otros que estaban atrás. Pero uno de los temas que hacía que los venezolanos se sintieran extremadamente orgullosos era que teníamos una refinería, un complejo refinador en los Estados Unidos, y que ese complejo refinador permitía que el crudo pesado venezolano viniera aquí y se convirtiera en uno de los productos preciados con muchas, pero muchas de las gasolineras que hay en los Estados Unidos con ese sello de Citgo, y que cuando uno pasaba por cualquier pueblecito de los Estados Unidos veía Citgo y decía, ay, esa es nuestra, eso es Venezuela. Pero pasó lo que tenía que pasar en una desgracia como la del chavismo. Hubo una época, el señor Hugo Chávez, que está allá en la Quinta Paila con Fidel y otros, decidieron expropiar un complejo de minas muy rico que se llaman Las Cristinas, y Chávez, entre que expropiese, de manera irresponsable y grotesca, que no calculó nunca las consecuencias que esto iba a traer, pues expropió. Y en paralelo siguió haciendo desastres con los contratos y las empresas transnacionales a nombre de la ideología, a nombre del antiimperialismo y a nombre de la locura que embargaba a Hugo Chávez en ese proceso que vivió hasta el 2012, que se murió, y que luego asumió Nicolás Maduro hasta la fecha. Es decir, hemos tenido 26 años de malas políticas, de destrucción, no solamente de la industria petrolera venezolana, sino también del activo más preciado que tenía Venezuela en los Estados Unidos y a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasó? Citgo se está vendiendo en pedacitos, es decir, una corte, y ya vamos a explicar todos los detalles con el experto que va a estar con nosotros y que ha estado presente a lo largo de ese proceso judicial que ha sido complejo, que ha tenido decisiones muy equivocadas, producto de que el régimen no hizo lo que tenía que hacer en el momento determinado, y luego vinieron otros grupos que tampoco hicieron lo que tenían que hacer. Es un caso complejo el de Citgo, que, repito, estamos perdiendo, y era el activo más grande que tenía Venezuela en los Estados Unidos y en el exterior. Antes de darle la bienvenida, quiero saludar a todos aquellos que se unen a nuestras diversas plataformas, a nuestra audiencia maravillosa de España. Bienvenidos todos los que nos escuchan a través de nuestros podcasts, y a la gente que forma parte de la comunidad de Sin Filtros y Sin Censura. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y a los que se están activando a nuestro space de X, y por supuesto a los que entran a comentar, a dejar sus opiniones. ¿Se acuerdan de Citgo? Díganme qué es lo que piensan ustedes. ¿Quién es el responsable de que estemos perdiendo Citgo? En el superchat más inteligente de la red, que es el de Sin Filtros y Sin Censura. Bienvenidos todos nuestros moderadores, y quiero también invitarlos para que se suscriban a nuestro canal y para que activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes, y también pasen a ser parte de la comunidad como miembros, al igual que únanse a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtro. Tienen que hacer dos botoncitos en la suscripción y convertirse en miembro de nuestro canal, y a la vez ir a patreon.com/Venezuela Política, y así nos permiten seguir haciendo contenidos para ustedes. Vamos a darle la bienvenida al abogado, experto petrolero, Leroy Garrett. Bienvenido, Leroy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Mayborn. Un gran respeto por lo que haces, por tu defensa de la libertad de Venezuela, que es una aspiración común. Gracias en nombre de la familia petrolera también por esta oportunidad. Te damos la bienvenida, y creo que este es el punto clave para hacer esta conversación sobre Citgo, motivado a que el proceso entró en una etapa que muy probablemente sea la última etapa de esta larga historia, y la que va a permitir que perdamos Citgo. En este canal se habla la verdad, y quisiera, porque sé que conoces desde el inicio, que empecemos a contarle a nuestra audiencia qué fue lo que pasó. Adelante. Gracias, Mayborn. Bueno, yo voy rápidamente al antecedente remoto. ¿Por qué Citgo? Y Citgo fue la gran recompensa de los Estados Unidos a una industria petrolera que era confiable, y a un país que era totalmente aliado y socio en el canon de la libertad y la democracia. Nuestra industria petrolera
en manos de la gerencia transnacional, cumplió un rol determinante en el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, y ese suministro por décadas empezó a crear en estas refinerías que están en la costa este de los Estados Unidos una simbiosis, una sinergia, una similitud para poder refinar el crudo nuestro con un gran contenido de azufre. Y digamos que Citgo fue la coronación de una industria petrolera nacional que puso un paso firme en su internacionalización. Esto, cuando llega Chávez, no correspondía a los planes de la Sala Situacional de La Habana. Parte del divorcio y darle la espalda a las relaciones con los Estados Unidos era acabar con Citgo, como era acabar internamente con Petróleos de Venezuela, que era la gran auditoría y el gran control de los recursos, el máximo recurso de entrada de la nación, y eso tenía a Chávez con las manos esposadas, y su intención de desestabilización geopolítica y ser simplemente la herramienta de Fidel Castro para seguir en la subversión continental, no se correspondía a eso. Y todas las políticas de Chávez, empezando por el despido masivo de los trabajadores en lo interno y el gran endeudamiento y su desdén hacia Citgo en base a su guerra jurada con los Estados Unidos, produjo esta situación. Ahora, vamos ahora a los hechos concretos judiciales. Es cierto, también dentro de la metástasis del chavismo hay dos etapas. Chávez, y en aquel momento debemos recordar que José Vicente Rangel decía que Chávez pisa la raya, pero no pasa la raya amarilla. Chávez se convirtió en un confiable suplidor de energía, a pesar de todas las situaciones y de barajustes internos. Cuando Chávez desaparece del panorama, Maduro no era parte de ese plan de mantener una industria confiable. De hecho, no le hizo caso a creencias internacionales y a las deudas que tenía la industria petrolera. Y él se enfoca en lo que era su actividad económica, que todos sabemos cuál es, que es el narcotráfico, que es el contrabando, que es el contrabando de oro, el contrabando de diamantes, el contrabando de estupefacientes. Y la industria petrolera cae en una mora impresionante, más las demandas colaterales de las expropiaciones ilegales que hizo Chávez, como tú bien nos has referido, la expropiación de las minas, entre el caso Cristalex, la expropiación de ConocoPhillips en Jose, y deudas internacionales a empresas de servicios, suplidores de alta tecnología, etcétera. ¿Qué ocurre? Esas demandas nacen en Venezuela, pero no hay asidero porque el Poder Judicial no es independiente y es controlado por ellos. Entonces comienza un pujo de alrededor de 8 años, donde los acreedores internacionales tratan en varios escenarios judiciales internacionales, tratar de buscar cobrar sus acreencias y resarcir sus daños. Y está el famoso laudo arbitral que gana ConocoPhillips, y Cristalex se enfrasca dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos a tratar de hacer valer sus acreencias. Luego de una agonía y de negaciones y contrademandas y contramociones que van y vienen, el juez Kenneth Stark en Delaware decide que el Estado venezolano, Petróleos de Venezuela, y PDV Holding, su entidad dentro de los Estados Unidos, son alter egos, o sea, son la misma persona sujetas a las mismas obligaciones, que PDVSA es simplemente un instrumento del Estado venezolano, y que por ser PDV Holding una compañía registrada y activa dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos que posee los assets, las propiedades, vale decir Citgo, más un real estate y más otras cadenas de suministro, pero principalmente las refinerías de Citgo, que de solo quedan 3 porque Chávez se deshizo de 2, eran 5. Esas propiedades son embargables y exigibles para los acreedores internacionales, y explota la caja de Pandora. En eso hay el interfaz de la farsa que se llamó el interinato. En la primera administración de Trump trata de que los activos no pasen en manos rusas o chinas, y reconoce el gobierno de la Asamblea Nacional, en este caso del señor Guaidó, y luego, bajo el control del Departamento de Justicia,
y la OFAC, que es la Oficina de Control de Entidades Extranjeras de este país, controlan a Citgo y reconocen una administración que se llama la PDVSA ad hoc. Esta PDVSA ad hoc lo que ha hecho es mantener el status quo. Citgo es una empresa con capacidad gerencial autónoma, autogestionaria. Es una empresa que produce más de 7 billones de dólares fuera del tax. Bueno, esto ha sido simplemente una justificación para decir lo eficiente que es la PDVSA ad hoc, que nada tiene que ver y nada puede decidir, porque la operación de Citgo está grabada y tutelada por el gobierno de los Estados Unidos desde entonces. La licencia que se otorga, simple y llanamente, es para que esa representación que los Estados Unidos considera legítima venezolana esté presente en toda la evolución judicial del embargo así. Ese es, a grosso modo, el status quo hasta ahora. Ahora bien, Neighbor, como bien tú lo dijiste, este proceso tan lamentable de ejecución de los activos venezolanos, los únicos que nos quedan en el exterior. Es una trágica historia porque el sistema judicial, la conducción del proceso judicial adolece de acato, legislación de rango constitucional y a legislación que es tutelada por el Ejecutivo, básicamente el proceso de quiebra per se. No hubo un proceso de quiebra, simplemente hubo una intención de apropiación ipso iure de los activos a la República, a la nación. En este caso, ni siquiera a Citgo se le ha dado la oportunidad de un convenimiento de pago que la ley impone como requisito fundamental antes de declarar insolvencia total y hacer la subasta de los bienes. El hecho de que nosotros como nación estamos divididos en la representatividad. La Corte de Delaware nos describe como las Venezuelas. La Venezuela que está representada por los abogados de Maduro y la Venezuela que está representada por los señores que manejan PDV Holding en el interinato. Lo cumbre y lo triste en nuestra historia, si Rafael Pocaterra viviera, no hubiera escrito Memorias de un venezolano en la decadencia cuando Gómez lo hubiera escrito mejor ahora. Lo decadente de todo esto es que las dos Venezuelas están de acuerdo dentro del juicio con todo lo que se está haciendo a nivel de la liquidación de los bienes. Es decir, hay un acuerdo entre el interinato, que siempre lo hubo. Esto no es nuevo. Parte de la gran tragedia de estos 26 años, como dices tú, vienen de un acuerdo que fue desconocido por el pueblo de Venezuela por mucho tiempo, bajo la égida de elecciones, y esta vez sí, hoy se van a entregar y ya, todo está listo. Ellos están corriendo en llave y estoy convencido de que el único interés no es el interés de la nación, hay un interés pecuniario que pronto se sabrá, porque otra de los agujeros negros de este proceso que se está llevando a cabo en Delaware es la excesiva firma de contratos de confidencialidad, que son inclusive contra ley. El pueblo americano necesita saber qué va a ocurrir con las refinerías que suministran más de 2/4 del combustible que se consume domésticamente en la costa oeste y en el medio oeste de los Estados Unidos. Y lo que a mí me asombra más de todo esto es que es el desprecio hacia el pueblo venezolano, porque este PDVSA ha gastado millones de dólares diciendo que ellos están salvando a Citgo cuando es público y notorio que las actuaciones del tribunal están diciendo que es todo lo contrario. Ellos lo único que han hecho es oponerse a ciertos bonos 2020 que fueron emitidos dentro de la jurisdicción venezolana y que ellos consideran que no son pertinentes. Pero hasta los tenedores de bonos tienen una alícuota que reclamar allí. Ahora, cuando te digo que el alter ego explota la caja de Pandora y hace posible la reclamación en jurisdicción americana de todos los acreedores de Venezuela entre el holocausto petrolero, que es el que estoy yo defendiendo ante las cortes de este país. ¿Por qué? Porque entonces la deuda de PDVSA, aunque doméstica, se convierte en supranacional y dentro de un proceso de quiebra, los acreedores privilegiados son los trabajadores. Si nosotros decimos que PDVSA fue un instrumento de la tiranía del Estado venezolano
para cometer esos actos de corrupción y ese default en sus deudas, es igualmente cierto que Petróleo de Venezuela fue el instrumento del chavismo para retaliar y llevar a tal vez la generación técnica más importante en la historia de Latinoamérica hacia lo que lo convirtió en un campo de concentración virtual. Mira, yo quiero que aclaremos algunos puntos que muy probablemente la gente no está entendiendo. Y a mí me gusta, cuando yo le doy clases, a gente que está entre la adolescencia y la primera parte de la juventud. Entonces hay que ir uniendo puntos. ¿Qué tiene que ver las expropiaciones que hizo Chávez con los empréstitos que se montaron con los rusos? Porque fue un empréstito de 1.500 millones de dólares que se dieron desde Rusia y que tenía conexión con Citgo, porque eso estuvo en garantía. Es decir, a un genio ahí se le ocurrió poner eso en garantía. O a lo mejor fue el mismo Putin, no sabemos, pero está en el contrato. Esos dos puntos son claves, porque empiezan esas expropiaciones. Chávez le importaba un pepino quien estaba expropiando porque él no midió las consecuencias o no le dio la gana de medir las consecuencias, porque en ese momento estaba en la época en que se sentía que era el dios de todo el planeta. Y cuando saca a Conoco, hay un caso importante, y Cristalex, que es la que marca, ¿no? La primera de las acciones que entran en esta corte. Pasa todos estos años, que si la pago, que si no lo pago. De hecho, como tú lo dijiste, yo recuerdo que una vez en la corte de Delaware había una discusión porque supuestamente iba a haber un acuerdo secreto para pagar. ¿Te acuerdas eso? Que había un acuerdo, que esto, que aquello, pero luego eso se fue. Hay muchas cosas raras en ese caso. Los acuerdos secretos siguen hasta la fecha. Sí, Hay pero una... primero que lo estaban haciendo con Cristalex, ¿te acuerdas que no querían decir quién era? Que se pidió, incluso se hizo una folla para averiguar quién era, y no, nadie supo por fin quién era, porque era muy raro ese acuerdo, y nadie supo. Pues nosotros íbamos para allá y nadie sabía nada de nada. Es repetitivo, Maybor. Todavía ocurre así, tanto así que el Elliott Group estuvo a punto de hacerse parte de tomar el control de Citgo por 7 billones de dólares. Modestia aparte, una acción de nosotros que sigue viva en el Tribunal de Alzada del Tercer Circuito de Apelaciones tumbó eso, en el sentido de que ellos están volviendo, el perito Pinco está volviendo a manejar la figura del stalking horse, que es una figura donde hay un postor el perito lo considera el macho de la partida y que lo mantiene secreto, y que solamente el juez, él y la comunidad de deudores conocen quién es, y que le quieren dar a trocha y mocha el control de la compañía. Y eso es parte de esta situación que no termina de cristalizar, porque todavía este país tiene el Poder Judicial con los huesos sanos, y no pueden decir, bueno, este va a ser el control, porque hay demasiadas omisiones a propósito que Sí. no tienen claro. El proceso es objetable completamente. Sí, fíjate que en uno de los documentos que vamos a mostrar, observamos, por ejemplo, lo que se plantea también en este aspecto. El documento es de la Corte Suprema de Justicia y es de uno de los casos porque, como bien lo dice, cuando se implantó la primera demanda, hubo, por cierto, un abogado que luego ocupó un cargo en el interinato y luego se salió, pero en ese momento él era abogado privado. Pero allí hay un párrafo que... Después fue procurador del gobierno interino. Sí. Exactamente, pero él era el que había hecho el asunto del alter ego. Él es el padre del alter ego para perjuicio de todos los venezolanos, y todavía sigue siendo una voz autorizada que critica el proceso. Son las cosas que en Narnia siguen ocurriendo. En este párrafo dice: los Estados Unidos reconocieron a Guaidó como un gobierno legítimo y desconocieron a Nicolás Maduro, al régimen. Esta corte, la compañía estatal petróleo PDVSA, que es el alter ego de Venezuela, y por ende se pusieron unos ejemplos, recuerdo, para esa discusión de cómo el gobierno tomaba algunas decisiones, que eso es importante destacarlo, en la empresa petrolera para poder conectar de que fuese la
alter ego de Venezuela. Y principalmente era Maduro el que estaba a cargo de esto. El reconocimiento fue que Guaidó no podía tomar decisiones en PDVSA, porque PDVSA estaba manejada por Maduro. Somos un caso muy particular, no sé si hay algún otro caso que se parezca a este, que tengamos una demanda contra las acciones de PDV Holding, que es la dueña de Citgo en Estados Unidos, y que a su vez el dueño de Citgo y de PDV Holding es PDVSA en Venezuela, que la maneja el régimen de Nicolás Maduro, y en aquel momento pues el gobierno ha dicho que el lado de aquí, porque el presidente reconocido era Juan Guaidó, sí tenían acción. Obvio, los chavistas entraron, dieron no, nosotros también tenemos acción, pero los echaron. Lo que sí queda claro es que esto abrió un hueco también, aparte de lo que hizo este señor Nacho Hernández con el documento, cuando él era abogado, un experto, que lo contrataron para explicar la figura del alter ego, y que él explicó y le permitió a Cristalex avanzar en el caso, porque eso después se convirtió en una decisión ya de la corte. Este tema, como es tan complejo, yo quisiera que lo explicáramos bien para que la gente lo entienda, y así ustedes puedan comprender que la narrativa del régimen es falsa, está basada sobre preceptos que no son válidos, y que si ellos quedan al descubierto va a quedar claro que son unos incapaces primeramente, y dos, que son unos ignorantes. Pero también deja claro el otro lado, esta gente de Guaidó que no actuaron como debieron haber actuado, o simple y llanamente escogieron a la gente que no era la que tenían que escoger. Adelante, les va. Bueno, sí, esa decisión abre también el camino, no solamente para que Guaidó y su grupo, PDVSA Holding, creada, que es una figura creada por el Departamento de Justicia o reconocida por ella, tome la posesión de los activos de PDVSA en el exterior, sino que entonces convierten al gobierno de interino en el representante en la cabeza visible, exigible de las obligaciones contraídas por PDVSA en Venezuela. No, se hace una interpretación que hace Stark innovativa de lo que es el alter ego, porque el alter ego principalmente es el velo, y así es exactamente como se dice en inglés, the veil, que una vez penetrado o rasgado, pierced, las obligaciones en una empresa mercantil clásica el patrimonio de los accionistas puede responder a las deudas de la corporación cuyos bienes son separados de la personalidad de sus accionistas. En este caso lo hacen de una manera muy extensiva. Fíjate que en esa demanda, en esa opinión de la Corte, está el meollo de todo lo que ellos no han hecho. Y por eso Stark, ya en el preámbulo de tomar una decisión y adjudicar los bienes, cancela en noviembre del año pasado todo el proceso. Y es porque ellos no han hecho la ruta de la bancarrota, como te lo venía explicando. La bancarrota básicamente tiene muchas similitudes con nuestro proceso de bancarrota también. Quiere decir, la evaluación de los activos, la evaluación y tasación de cuánto cuestan. No hay una tasación oficial. En los casos de las corporaciones energéticas, el impuesto sobre la renta o IRS tiene que darle un respaldo y diciendo si es cierto, esto cuesta este dinero o no. Y hay una serie de validaciones internas en donde hay una interfase entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Estoy hablando de agencias como la EPA, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, que son ministerios o secretarías a nivel de gabinete, que tienen que ir validando el supuesto. Y todo eso lo han encubierto en un manto negro de acuerdos de confidencialidad que hasta ahora el público americano no sabe. Ni la República, ni la nación venezolana sabe a ciencia cierta a dónde nos va a llevar todo esto, quién se va a quedar con los activos. Otra cosa que tú comentaste,
y espero ser lo más franco y lo más coloquial que yo pueda hacer. Lo primero que hace el gobierno con los pocos dividendos que la OFAC deja controlar sobrevenido de las ganancias de Citgo es pagar precisamente el préstamo ruso. No, ellos no hacen oposición de que hay una situación política ilegal, porque eso fue un préstamo que no fue pasado ni siquiera por la Asamblea Nacional ni tiene los mecanismos que un tratado internacional impone. Ellos llegan reconociendo ese empréstito y pagándolo. ¿A quién favorecía este pago? Al régimen de Maduro. ¿Por qué actuaron de esa manera? ¿Por qué no más bien presionaron al gobierno de los Estados Unidos para que se cumpliera un proceso de bancarrota clásico? ¿Viste la importancia del negocio estratégico, no solamente para nosotros, para este país, porque este país necesita combustible todos los días? ¿En manos de quién va a caer? Y entonces yo veo lejos aún que nosotros perdamos a Citgo, porque cada día se incorporan más deudores, cada día se incorporan, perdón, más acreedores, cada día hay más gente accionando con respecto a lo misterioso y a lo tenebroso y a lo no claro, a lo no transparente del proceso de adjudicación de los valores per se. Y bueno, nosotros también, los ex trabajadores miembros del Holocausto Petrolero, estamos llevando la vanguardia en ese reclamo, y nadie de los que quiere asumir el control quiere un pasivo laboral. Las dos Venezuelas dentro del tribunal del señor Stark en Delaware están trabajando en conjuntos para evitar que se traspasen los activos sin pasivos laborales. Sí. Y los tribunales también están evitando el precedente. Porque es un precedente muy raro y, como decimos, no ha ocurrido con frecuencia. Jamás. Y vamos a explicar en la próxima parte del programa una serie de elementos que, a mi juicio, deben tener importancia para el análisis. Porque yo recuerdo que en el año 2016 estaba todavía el régimen en el mando de PDVSA y por ende de Citgo. Hubo aquellas acciones que se produjeron que fueron muy raras. Y muy raras porque no tenían grandes explicaciones. El crédito de los rusos es importante, y luego, cuando se fijó el gobierno de los Estados Unidos, no podía manejar ese asunto porque pues para Rusia sería maravilloso haberse quedado con una parte de Citgo. Ahí entraba directamente a suelo norteamericano, y bueno, aquí voy pues por $1.500 millones que le di a Maduro, pero hay regulaciones que no permitían que eso ocurriera porque era Rusia y son elementos de carácter estratégico. Luego vienen aquellos acuerdos que todo el mundo los quería ocultar, hasta la misma corte los ocultaba, es decir, todo el mundo ocultó esos acuerdos. Y yo recuerdo que uno era mi buena fuente también, él lamentablemente falleció, él anduvo tratando de averiguar qué era ya en otro nivel, pero bueno, igual los pocos datos que consiguió fueron realmente como una especie de rompecabezas que no tenían un sentido claro. Pero sí sabíamos que había fuertes grupos de poder que estaban tratando de meterle la mano en ese momento, y fue cuando se agudizó todo. Pareciera que todo se puso sobre la mesa para demandar a Citgo y para quedársela con ellos. Es decir, se demanda PDV Holding y nos quedamos con Citgo por varias manitos, entre ellos casos que yo he visto aquí en Nueva York, porque aquí se llevaron los casos de las deudas no pagadas por los intereses de los bonos 2020, y es ahí cuando aparece un pocotón de gente que no tienen cara, porque están representados por unas empresas que por lo general son de Gran Cayman, de por aquí por allá, y esas empresas son las que pelean para que se paguen los bonos, etcétera, etcétera, y nosotros no sabemos quiénes son. No hemos
hemos logrado identificar quiénes son. Yo he ido a varias de las audiencias de los 2020 y ahí los que conozco son los abogados que andan por ahí todo el tiempo, pero ahí hay gente oculta y el sistema, como fueron creados esos litigadores de fondo, son ocultos, son oscuros, no tienen cara. ¿Y qué tal si esas caras eran las que me decía mi amiguito que tristemente falleció? Son raros porque se parecen a los que están en Caracas en el poder. Pero como no se puede evidenciar, Leroy Garrett, vamos a irnos a una pausa y ya volvemos con la segunda parte de este programa. Ustedes no se lo pueden perder. Pregunten porque si nosotros perdemos Citgo, vamos a perder un negocio importante. Pero si sigue tal cual como está, también, porque pues los venezolanos de a pie no se benefician ni con los dividendos que podría pagar Citgo, que no los puede pagar. Y ya vamos a explicar también eso, porque antes era la caja chica del régimen. Y acuérdense que también se llevaron una gente de Citgo y la tuvieron allá presa por un tiempo. Uno de ellos se murió bajo custodia del Estado y los otros lo intercambiaron por otros presos. Y posteriormente se dio a conocer una serie de detalles que si no hubiésemos seguido el caso, hubiesen pasado desapercibidos. El día que arrestaron a los de Citgo, ese día hubo una trampa, un negocio, una búsqueda de un endeudamiento con un documento que yo publiqué y me tiré de enemigo a Tarek William Saab, que ya me odiaba desde hace tiempo porque yo le había publicado unas cuentas de uno de sus socios que estaban ligados al narcotráfico y que aquí le quitaron la platita y él se puso bravo conmigo. Y en breve ya volvemos. Por favor, estén opinando en ese super chat. Vamos a irnos y volvemos. Por cada ser humano que nace en el mundo, nacen también 15 perros y 45 gatos. El 70% de ellos nunca tendrá un hogar. En el mundo existen hoy 500 millones de perros abandonados. Podemos cambiar esa realidad. La Red de Apoyo Canino lleva 15 años trabajando en Venezuela en su programa de esterilizaciones masivas, que a la fecha ha operado a más de 80,000 perros y gatos, evitando el nacimiento de millones en la calle. Donando al Fondo de Esterilizaciones, ayudas a evitar la superpoblación desde su causa y no solo atacar su consecuencia. Con cada animal esterilizado salvamos miles de vidas. Conócenos. Síguenos. Vamos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.